copien nada todavía, sino que la observen. Ok. Si yo les preguntara a ustedes cuántas palabras pasaron, pues yo no tengo la forma de que me respondan todos, pero la mayoría de las veces que este ejercicio lo hemos hecho, no con estas palabras, yo lo hago con diferentes palabras, la mayoría de la gente no acierta, porque nadie les dijo cuenten las palabras y la gente no tiene esa. En realidad pasaron 7 palabras. Y yo, sin ver a nadie, puedo asegurar que nadie es capaz de hacer la lista en orden de las palabras que vieron. Esa lista es esta: cabeza, automóvil, puerta, Federer, Navidad, fútbol y Qatar. Y puedo asegurar que la mayoría de los que están escuchándonos, pues se recordaron fútbol, recordaron Navidad, posiblemente Federer por lo que juega tenis y Qatar porque es la sede mundial de fútbol. Cabeza, automóvil y puerta, cabeza tal vez por ser la primera, en fin, pero las 7 en orden, estoy casi seguro que ninguno las recordó. Dicen que la imagen vale más que 1000 palabras, un dicho que tampoco es cierto, pero que voy a mostrar entonces lo que va a pasar. Miremos con objetos o con fotografías lo mismo. Igual, a ver, la interpretación es mucho más complicada. La recordación de las imágenes, cuando deja uno la interpretación a la gente, hace que todo sea un poco más complejo, más difícil. El, y les cuento que muchas veces he pasado esa del avión y la mayoría puede estar recordando que es de American Airlines, pero creerían ustedes que mucha gente dice que es de Avianca y que mucha gente no se da cuenta de la turbina que está encendida. Y el carro que está en el agua, la gente ve el carro que está en el agua, pero no ve las 4 personas que estaban por fuera. Entonces la gente interpreta todo eso. Por eso hay que tener muy en cuenta que en la comunicación mercadológica, cuando se habla del deporte, hay que explicar, hay que evitar la interpretación y hay que explicar las palabras, las imágenes, todo lo que uno está haciendo. Y en mercadeo, hoy en día que se habla de marketing de contenido, y eso pues es muy importante, hay que trabajar sobre todo en el deporte, porque la gente, y eso lo hemos visto todos, la mayoría de la gente practica deportes, pero ¿cuántos conocen los reglamentos? ¿Cuántos son capaces de discutir cuando un referí o cuando un árbitro o cuando un jugador está alegando algo? Y cada cual interpreta muchas cosas porque el deporte no ha generado un conocimiento claro de lo que es el reglamento. El que más conoce la gente en Colombia es el fútbol, porque es el deporte más popular, y sin embargo todavía se pelea mucho por eso. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde va a llegar todo esto. La lista de las imágenes: el paisaje, el minivan en la piscina, la volqueta con la piedra, el Tucán, el avión de American Airlines, el Estadio Azteca y el lobby de un hotel. Pero entonces quería mostrarles y quería iniciar diciéndoles eso. En el marketing deportivo, hoy más que nunca, por la cantidad de deportes que hay y porque los medios no hablan de todos los deportes, con razones muy valederas para que lo hagan o para que no lo hagan, puesto que los mismos periodistas no conocen muchas veces de qué van a hablar y tienen que pedirle ayuda a uno. Yo recuerdo cuando yo tuve que escribir en El Colombiano sobre béisbol, porque no había ningún cronista deportivo que pudiera escribir sobre béisbol. De fútbol no, de fútbol pues había suficientes. Pero bueno, pero de los otros deportes, muy poco, muy poco. Y las ligas no trabajan un mercadeo para poder lograr que la gente entienda y que se difunda el deporte. ¿Qué pasa con el mercadeo? En ciertas cosas, pues hay mucha gente que ya usa la palabra marketing. Jorge Enrique sabe muy bien, en España el término marketing es el que más se usa, no se usa mercadeo, nosotros usamos mercadeo. Las 2 palabras están aceptadas por la Real Academia Española de la Lengua, o sea que es indiferente usar una u otra. A mí me gusta usar las dos indistintamente porque con eso evito la repetición en los artículos cuando uno escribe. Pero, ¿qué pasa con la definición de mercadeo? Hay un libro inglés que habla de 2000 definiciones de mercadeo. No es que en realidad haya 2000 mercadeos ni 2000 definiciones. Hay 2000 enfoques de lo que es el mercadeo. Porque el mercadeo toda la vida ha sido lo mismo. El mercadeo toda la vida se ha trabajado, toda la vida se ha hecho. Lo que pasa es que en muchas disciplinas, en muchas actividades, no se había necesitado como se necesita hoy. Y por eso esos enfoques que llevan a definiciones, ok,
porque hacen que la gente diga cuál es la definición moderna de mercadeo, cuál es la última definición, por qué hay tantas definiciones. Eso es entendible, porque todos los mercados no tienen el mismo desarrollo, todos los mercados no tienen la misma composición, ni demográfica, ni psicográfica, ni nada. Entonces, hay enfoques diferentes. Yo no puedo trabajar un mismo enfoque de mercadeo en Santa Fe de Antioquia que en Bogotá, o que en Medellín, o que en Nueva York, o que en París. Y depende del segmento al cual uno va dirigido, tiene que manejar un cierto enfoque. Pero antes, el deporte no necesitaba un mercadeo o una práctica del mercadeo como necesita hoy. Y no solamente el deporte. ¿Qué pasó? Ustedes, algunos que tienen juventud acumulada como yo, recordarán que hubo en la época en que estábamos en el colegio y empezando el bachillerato, pues no había necesidad de que nos dijeran nada de la religión, porque era obligatorio la religión católica. No había necesidad de que nos dijeran mucho sobre el mercadeo social y el comportamiento social, porque la gente tenía un comportamiento, porque en las casas la educación era muy distinta a lo que es hoy en día. Yo no digo que haya sido mejor o peor, eso lo interpreta cada cual. Lo que sí quiero decirles es que no había la cantidad de alternativas y de oportunidades sobre comportamiento que teníamos hoy. En política era el Partido Liberal y el Conservador. Hoy en día hay muchos partidos, hay muchos grupos, pero la filosofía de cada partido no la conoce absolutamente nadie en este momento en el país. Creo que ni los mismos políticos. Entonces, el comportamiento social se ha degenerado muchísimo, porque nadie entendió. La gente pensó que el mercadeo o el marketing eran para actividades comerciales únicamente. El Papa Juan Pablo II en el año de 1989 contrató con Saatchi una campaña de mercadeo y un plan de mercadeo para la Iglesia Católica. La gente no lo supo y los pocos que lo supieron protestaron. Pero es que ya el mercadeo de la religión se necesitaba. Y Jack Trout habló en el libro Posicionamiento en el año 1981, en el capítulo 19 del libro, trató el mercadeo, el posicionamiento de la religión católica, porque Jack Trout era católico. Entonces le interesaba eso y los libros de mercadeo de la religión comenzaron a aparecer desde los años 60. Stephen y Loudon escribieron un libro en los años 70 sobre mercadeo para iglesias y ministros de las religiones, no únicamente para una. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que el mercadeo comenzó a tener unos enfoques muy distintos y la gente consideraba el marketing como una actividad para ventas. Y fue cuando la AMA, la American Marketing Association, que es la que en general rige la orientación mercadológica en el mundo, empezó a decir, pare, entendamos que esto es un proceso. ¿Por qué? Porque las mentes de las personas hay que formarlas. Cuando el niño nace, no tiene desarrolladas muchas cosas. El disco duro del ser humano tiene algunos aspectos fisiológicos que no necesitan explicación ni aprendizaje. El bebé desde que nace está respirando, llora, está haciendo sus necesidades fisiológicas, en fin, tiene unas necesidades que no tiene que aprender. Pero en la medida que comienza el ser humano a crecer, comienza entonces a desarrollar gustos y a consumir. Pero ese desarrollo de gustos y de actividades los comienza a vivir porque en su casa le enseñan. Y a medida que más va creciendo y más interacción va teniendo, comienza a ampliar esa cantidad de gustos y de actividades que va desarrollando. Mi papá toda la vida quiso que nosotros fuéramos aficionados a la hípica y en realidad ninguno de mis hermanos y yo fuimos aficionados a la hípica. Mi papá no era aficionado al fútbol y mis hermanos, mi hermano, el que me sigue a mí y yo fuimos fanáticos del fútbol. Y todo el mundo sabe que yo soy un hincha del Nacional, respetando mucho y queriendo a Medellín y a Envigado y a Teguí, pero soy hincha nacional. Pero nunca me preocupé por un caballo. Y mi papá toda la vida quiso que fuéramos con el caballo. No pudo. ¿Pero por qué? Porque entonces uno nace con una serie de habilidades que también lo van haciendo orientar y se va uno autosegmentando hacia unas áreas distintas y todos nos siguen lo mismo. Yo no soy músico, yo tengo un hermano que sí sabe de música, yo no tengo habilidad para la música. Entonces él obviamente escoge su área y va generándose por allá y va conociendo cosas y va despertando y va generando en su mente una serie de actividades. Entonces el marketing o el mercadeo, la AMA lo define hoy o lo enfoca más bien y hace que todos entendamos que esto es un proceso. Esto no es una ciencia exacta, es una ciencia social, no es una ciencia exacta, las cosas no siempre dan lo mismo. Por eso hablamos de una actividad y un conjunto de iniciativas y procesos
para crear, comunicar, suministrar e intercambiar ofertas de valor para clientes, consumidores, socios y la sociedad en general. Ahí está la definición en inglés, que es la definición original, la última que ellos todavía están pregonando o están tratando de darle a conocer al mundo, aunque todavía hay muchos que siguen apegados a las definiciones que hablan de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y hay ideas para satisfacer las necesidades del consumidor o del cliente o del mercado. Pero fíjense que aquí no se habla de ventas, aquí no se habla nada, se habla de intercambiar ofertas de valor. Y esa palabra intercambiar ofertas de valor implica que el mercado, los clientes, los consumidores deben ofrecer también a quien ofrece, a los clubes del deporte, a las ligas del deporte, deben ofrecer la participación, que es lo que se está buscando hoy en día y lo que tiene que lograr el marketing deportivo, que la gente, y entonces se habla, porque a muchos mercadólogos les encantan las palabritas en inglés y en otros idiomas, se habla del engagement. El engagement no es otra cosa que ese compromiso, esa participación, ese mantener activa la vida con respecto al deporte, que no quiere decir que tenga que estar jugando o que tenga que estar hablando todo el tiempo de ello. Lo que quiere decir es que cuando hay oportunidad, uno debe hablar, debe evangelizar a la gente, debe pregonar para que la gente quiera los deportes o el deporte que uno quiere y debe decirle, debe participar con las ligas, con los equipos, para que con los medios de comunicación que hay hoy en día, por eso se habla intercambiar ofertas de valor, porque con los medios de comunicación que tenemos hoy en día y con la pandemia se ha despertado mucho ese interés, ese entusiasmo, que la gente ya entendió, mire, es que yo puedo dirigirme directamente a mi equipo, puedo establecer diálogos con los jugadores, puedo hablar directamente con ellos, puedo enviarles un correo electrónico, puedo participar por Instagram, puedo participar por aquello, por lo otro, y yo voy a decir algo aquí que a mucha gente le puede causar cierto temor. Trump nos enseñó que el Twitter es una herramienta de comunicaciones espectacular. Que sea buena o mala, de acuerdo con lo que él ha hecho es otra cosa, pero nos mostró claramente que trinando se puede lograr muchas cosas. Y que con los emails, que es lo que está generando ahora fuerza en la comunicación digital con el mercado, se pueden lograr muchas cosas. Entonces, hay que entender muy claramente que el mercado tiene que participar, puede participar, pero tiene que ser un intercambio. La liga, el equipo, los jugadores o tienen que generar una oferta de intercambio de valor. Yo le digo, dígame usted, yo hago, cuénteme usted cómo le parece, etcétera, etcétera. Entonces, un intercambio de ofertas de valor. O sea, que la gente valore, que el mercado valore, que el equipo valore, que la liga valore, no que sea cualquier tontería. Entonces, eso hay que hablarlo, eso hay que entenderlo y partir de la base de que estamos hablando de un proceso interminable. Porque en el mercadeo hay un principio práctico que toda la vida hemos usado y que yo he trabajado en mis artículos toda la vida. Nunca se llega al final. Y como no hay perfección posible, siempre se puede hacer algo más. Repito, no hay perfección posible, siempre se puede hacer algo más. Carlos, tengo una preguntita como en este aspecto y es algo más que siempre es posible tener. ¿Cuál es el llamado a todas las ligas deportivas en distintos ámbitos para dar una nueva perspectiva, como lo decías ahora, sobre el mercadeo? O sea, hay diferentes enfoques del mercadeo. Entonces, claro, ¿qué es algo más que debe hacerse para darle un nuevo enfoque? Porque es que en esto que estamos viviendo ahorita, todo tiene que renovarse de alguna forma. ¿Cuál sería ese llamado? Claro, claro, tiene que renovar todo. Y te digo una cosa, Carol, inclusive el artículo de La República del próximo sábado, de pasado mañana, lo llamé No más de lo mismo, porque eso es cierto. Peter Drucker toda la vida lo dijo y murió diciéndolo, y yo no pude hacer televisión con él porque estaba muy enfermo la vez que estuve en Los Ángeles haciendo televisión. Peter Drucker dijo toda la vida, cualquier organización que exista tiene dos funciones básicas, que son mercadeo e innovación. Entonces, cuando uno habla de cambiar, de qué pueden hacer las ligas, qué pueden hacer los equipos, qué puede hacer el mismo aficionado, el practicante, el patrocinador, cualquiera que hace parte del mercado deportivo, es pensar en innovación, nuevas formas de. Hoy tenemos todas las herramientas disponibles a la mano. Lo que pasa es que hay que usarlas bien usadas. Entonces, decir uno que deben hacer esto o aquello, no, porque todas tienen objetivos distintos, todas tienen que enfrentar muchos frentes, valga la repetición, porque tienen que, voy a decirlo enseguida,
tienen que formar el mercado, mantenerlo, etcétera, y para formar y mantener y para que la gente siga activa, hay que manejar lenguaje, hay que manejar un contenido que es diferente. Entonces, esa forma de hacerlo, bueno, lo voy a decir de una vez. Me oyeron al principio que dije la comunicación. Bien, ok. Una de las problemáticas más grandes que ha tenido el deporte, el marketing deportivo, es que la comunicación se ha manejado igual para todo el mundo. Y a todo el mundo no se le puede hablar lo mismo, no se puede hablar igual porque todo el mundo no entiende igual. El niño no entiende igual que el joven no entiende igual que el viejo no entiende igual que el anciano, y los clubes todos no entienden igual porque hay una cantidad de... Entonces, cuando uno habla de comunicaciones, y ahora lo estamos haciendo mucho en marketing de contenido, es, venga, siéntese, explíquele, escríbame aquí cómo le puede explicar a usted a los niños del colegio, a los que están empezando, qué es el fútbol, qué es el béisbol, qué es el básquetbol, qué es el jiu-jitsu, qué es el hapkido, qué son las artes marciales, qué es el ciclismo. Pero escríbalo pues. Ahora, escríbame lo mismo para los jóvenes, porque yo no le puedo explicar lo mismo al joven o al adulto que le explica al niño. Entonces hay muchas formas de trabajar una comunicación mercadológica para uno lograr los fines que se están buscando. Pero decir que tiene que ser así, no, eso es una cuestión, es un proceso de iniciativas, es un proceso de actividades para crear no es sacar de la nada, es combinar lo que ya existe de manera distinta, pero tenemos que hacerlo. Entonces, la invitación es que empecemos a trabajar haciendo ejercicio. Los paisas tenemos un problema y es que creemos que somos capaces de muchas cosas y a lo mejor de todo. Y no, y se pone una vez y fallamos mucho por eso, y las ligas han fallado mucho por eso. Yo cuando tuve oportunidad de trabajar con Indeportes y con Fidelidad les decía, pero por Dios, es que la comunicación de ustedes es nula. Y la verdad es esa, la comunicación que manejan no es clara, no es una comunicación atractiva, no está logrando ni siquiera lo que tienen que hacer. Y claro, tú como comunicadora sabes muy bien eso, ni siquiera llama la atención. Entonces empecemos pues por una actividad comunicacional que de verdad llame la atención. Y tenemos medios audiovisuales, tenemos medios auditivos únicamente, tenemos medios impresos, tenemos todo lo que es el mundo digital que nos ofrece cualquier cantidad de iniciativas. Ahora se habla de campeonatos virtuales. Exacto. Entonces, hay muchas cosas para hacer en esto. Entonces, yo quiero que la gente comience a pensar en esto cuando estamos hablando, estamos apenas empezando. Mira esta diapositiva para que miren una cosa. Que los Drucker dijeron toda la vida, el mercadeo no es para vender nada. Y el mismo Drucker dijo, mercadeo y venta son antagónicos en muchas ocasiones. Pero como la gente sigue confundiendo el mercadeo con el enfoque comercial y no le para bolas al enfoque real, por eso toda la vida Levitt y Drucker, que para mí fueron los más, Levitt fue el más grande y Drucker, pues en el mundo de la administración, todo el mundo sabe, y el mercadeo es una actividad para formar y mantener los mercados, es decir, clientes y participantes. Y la formación, por eso empecé por ahí, el niño no tiene la mente formada, hay que formársela. Y de acuerdo con lo que el niño va haciendo y con lo que el niño va demostrando, pues uno puede comenzar a trabajar para que se incline hacia esto, aquello, y tiene que empezar por darle a conocer y estimularlo con estadísticas. Los gringos son unos genios para eso. Aquí yo recuerdo cuando en los años 60 tuve oportunidad de asistir a high school aquí en los Estados Unidos, como al primera base del colegio, a los que estaban en primera base, los gringos ya tenían estadísticas de los jugadores que había en primera base a esas edades, a los 2 años, cuando estaban terminando el colegio, cuando empezaban. Entonces, el reto para el niño empezaba a ser una atracción y una fuerza de práctica, porque yo tengo que superar eso, yo tengo que ganar eso. Y las estadísticas, ustedes han visto que los gringos manejan estadísticas exageradamente, pero es que con esas estadísticas le van generando una serie de retos a los aficionados, a los deportistas, a los profesionales, a todo el mundo. Sobre todo con el espíritu competitivo. O sea, los humanos tenemos el espíritu competitivo que por sí tenemos que alimentar. Claro. Entonces, con esas estadísticas, aquí lo que hacen es que le están diciendo al niño que empieza a jugar, vea, fulanito en este año tiene el récord de este. Entonces, venga a llegar a ese récord de qué velocidad, cuánto corre, cuántas bases se roba, etcétera, cuántos goles anotó este portero, cuántos minutos, en fin, tienen estadísticas para todo y por eso hablamos de estadísticas estimuladoras. Entonces, cuando uno va a formar un mercado, tiene que manejar una serie de herramientas para que la gente se entusiasme. Y vuelvo a lo mismo, para lograr engagement, para que la gente pueda participar, para mantener el mercado activo. Entonces,
hablamos pues de una actividad mercadológica que es aplicable en todos los casos, religión, política, mundo social, en todas partes. En todo necesitamos el mercadeo para formar y mantener mercado. ¿Y qué es eso que estamos formando? Comportamientos. Porque cuando yo hablo de una crema dental, o cuando hablo de un pantalón, o hablo de unos zapatos, yo lo que quiero como mercadólogo es que se forme un comportamiento hacia esa crema dental, hacia ese pantalón, hacia esa marca, hacia este zapato, hacia lo que yo soy, a lo que estoy ofreciendo, para que la gente pueda participar. Esa participación, ese intercambio de ofertas de valor lleva a eso, a que la gente hable. Podría decirse que es como una actividad de evangelización misma, ¿no? Claro, O sea, es una un actividad de poco, evangelización. perdón utilizar el término, obviamente, en este espacio, pero el mercadeo es una evangelización en la marca, y la marca no como, como un logo, como una imagen, sino la marca Claro. como algo que tiene una identidad, un comportamiento propio. Claro, es que no estás usando una palabra mal. Eso en muchos libros de mercadeo ya se usa. El cliente tiene que ser un evangelizador y el mercadólogo también, porque el cliente y el consumidor final, que no es lo mismo que el cliente muchas veces, tienen que ser evangelizadores. Tanto el mercadólogo como el consumidor, como el cliente, como el mercado. Entonces, es una actividad de evangelización, porque cuando hablamos de formar una mente, estamos hablando de un misionero, estamos hablando de una persona cuya misión es formar un comportamiento, evangelizar, enseñar, generar ese interés. Entonces, ese término es un término que no es raro encontrarlo en los libros de marketing o en los libros de mercadeo que ya están en el mundo, porque ya la gente lo tomó y ya la gente lo sabe. ¿Quién habló por ahí? Yo, pues ahora que hablabas de la comunicación, imposible separar el tema de la comunicación del mercadeo y cómo comunicar a los distintos públicos. Es imposible separarlos, Clara, completamente de acuerdo. Pero voy a decir una cosa que está más adelante, la voy a decir de una vez. En el mercado moderno, John Maxwell acuñó una frase que a mí me encanta. Y es que tenemos que caer en cuenta que todo y todos comunican, pero la mayoría no conecta, porque la comunicación es floja. Entonces, con eso, pues ya explico muchas cosas también. Todo tiene que tratar de conectar. Conectar es que la gente entienda el mensaje y la gente participe. Esa es la conexión de la que habla John Maxwell en sus libros, en el de marketing de comunicación, en comunicación de mercadeo, y que habla el Instituto de Marketing de Contenido. Que lo que se dice tenga mucho sentido para que la gente entienda, y que lo que se hace y lo que uno no hace, pero que hacen las otras cosas, como que, hombre, las oficinas, los uniformes, los implementos, los escenarios, los patrocinadores, todo eso comunica y debe buscar conexión. Entonces, estamos mezclando muchas cosas, estoy mezclando muchas cosas, pero es que en realidad el tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo. Entonces, esto pues es aplicable en cualquier caso, pero simplificando las cosas en lugar de complicarlas. Porque es que hay mucha gente, y sobre todo en el mercado hay mucha gente que les encanta complicar, usar palabritas raras, terminología que no entiende nadie, ya que hay que entender las cosas. Cuando Jack Krause escribió En busca de lo obvio y el poder de lo simple, lo que está diciendo también es no compliquemos las cosas. Entonces, el papel del mercadeo para poder lograr sus objetivos tiene que ser simplificar y no complicar. Ahora, entonces, el mercado deportivo, la finalidad, y miren que aquí ya empiezo a hablar con toda la claridad del mundo, busca formar deportistas activos, profesionales, aficionados, técnicos, etcétera. Todo lo que implica todo eso. Afición. Hay mucha gente que no juega, no puede jugar, no tiene habilidades, pero yo puedo generar una afición. Patrocinadores y sociedad, que eso quiere decir que los atletas y los deportistas son profesionales, aficionados, recreativos, etcétera. Hinchas, sponsors o patrocinadores, el espacio social, y tiene que lograr el mercado deportivo que los medios de comunicación participen. Que los medios de comunicación participen porque les nazca, porque necesitan del deporte, porque la sociedad necesita el deporte. Entonces uno comienza a trabajar un mercadeo para que todo esto se aglutine, todo esto trabaje mancomunadamente, y entonces tengamos de verdad un desarrollo de un deporte, sea el que sea,
adecuado, apropiado, no pretendiendo que toda la sociedad sea aficionada al deporte que yo estoy jugando o al que quiero trabajar para el mercadeo, porque eso es imposible. Pero entonces ya cada cual tiene que tener su segmento de mercado, sus grupos objetivos para poder lograr lo que el mercadeo está logrando, que es que formar el mercado, como decían Peter Drucker y Teodoro Levi, formar ese mercado. Y el mercado es todo esto. Entonces hay que formar el medio de comunicación para que hable, para que explique, para que me publique, para que trabaje en este sentido y me ayude en su proceso, en el proceso evangelizador del mercadeo. La sociedad para que le abra el espacio y así no juegue, así no sea aficionada, entienda la importancia del deporte, entienda lo que significa el deporte para un desarrollo de la sociedad, para un desarrollo de todo el mundo. Los patrocinadores tienen que entender que ellos tienen que participar más, no es solamente dándoles plata y buscando algo así. Miren, aquí ustedes han visto seguramente, la mayoría de estadios no se llaman por nombres de personas, sino por empresas, que son las patrocinadoras grandes. El estadio de los Indios de Cleveland se llama Progressive. Progressive es una compañía de una aseguradora. El estadio de fútbol se llama, ¿cómo se llama? First Energy. ¿Por qué? Porque es la compañía de energía eléctrica de acá. Y si uno, los Mets en Nueva York se llama Citi Field, porque es el Citibank, el mayor patrocinador de los Mets. Y uno comienza a ver todos los estadios, el Tropicana en la Florida. Tropicana es una marca de unos jugos, es una marca de jugos. Entonces, esos sponsors entienden muy bien eso. Y ellos están, aquí hay fila para lograr eso. El First Energy Stadium de los Browns de Cleveland en este momento está en tela de juicio porque ya hay un patrocinador que dice, bueno, yo les hago otro estadio, yo les construyo otro estadio, pero yo quiero ser el patrocinador principal. Entonces empieza uno a ver que los patrocinadores aquí juegan muy distinto y el patrocinador aquí tiene una participación, no digamos en el balance social, sí, en el económico no, pero tiene una participación muy activa y muy directa con lo que es el desarrollo del deporte. Y lo mismo los aficionados. Es que uno ve a la gente aquí como, miren, aquí el equipo puede ir de último y uno va al estadio y encuentra mínimo medio estadio lleno, porque la gente entiende que el deporte es una diversión, es un entretenimiento para el aficionado. El que lo practica, pues lo tendrá también como una actividad para su desarrollo físico, mental, económico y todas esas cosas. Y por eso, cuando hablamos de mercado deportivo, hay muchos frentes para trabajar. No es solamente buscar que este equipo tenga un patrocinio o que este estadio tenga este arreglo o lo demás. Con esto les quiero mostrar todo lo que hay para hacer en el marketing deportivo. Y por eso tiene que haber una planificación muy fuerte para lograr todo esto. Entonces, pues y también que se transformen culturas, porque, o sea, lo que estás mencionando es una cultura norteamericana que de pronto puede diferir mucho de nuestra cultura acá en Sudamérica y en Colombia, por ejemplo, en el comportamiento de un patrocinador. Aquí en Medellín creo que ha tenido que buscar patrocinadores con las uñas y allá claro, el patrocinador no busca uno. Exacto, es como más cuestión cultural también. Es cultural porque no se ha generado esa cultura. Y ahí es cuando está, por eso estamos diciendo, tiene que haber una evangelización. Eso no se logra, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Eso se logra con los años. Esto no se ha logrado aquí pues de ahora. No, ni la pandemia lo está logrando ahora. Lo que sí está generando la pandemia es que caigamos en cuenta de todas estas cosas y que esos procesos tienen que arrancar y que el proceso pues tiene que tener un tiempo. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de procesos en el medio nuestro, en la cultura nuestra, pues la gente muchas veces no aguanta. Y eso lo vemos mucho en el fútbol. Los procesos los acortan, los abortan muy fácilmente porque al segundo o el tercer mes pues no se ha logrado un objetivo claro. Entonces ya cambian y se acabó ese proceso y empieza otro nuevo. Pero si no han acabado todavía, Malcolm McDonald en Inglaterra dice que uno de los problemas de mucha gente de mercadeo es que confunde proceso con resultado y no espera que el proceso se desarrolle cuando ya dice esto no sirvió, esto no funciona. Entonces, es una cuestión cultural, sí, de acuerdo, pero es algo que, por eso estamos diciendo, hay que empezar a trabajar, porque ese mercadeo no se ha trabajado, muchas entidades, y uno va a las universidades y todavía los profesores, la mayoría de profesores de universidades en Colombia que hablan de mercadeo, lo enfocan hacia la parte comercial, no lo enfocan hacia toda la cantidad de actividades que estamos diciendo que se van a desarrollar en el mercadeo. Yo no he visto la primera clase de mercadeo social o el primer profesor que hable de mercadeo social así
con mucho enfoque en lo social, no en lo deportivo o en lo religioso o en la... Miren, hay un libro que, como les digo, aquí nomás acaba de llegar un artículo, me llegó un artículo la semana pasada que habla de 81 tipos de mercadeo. 81. Eso es mucho, porque habla de religión, habla de la parte social, habla del comportamiento político, habla de cualquier cantidad de cosas. Mercadeo digital, que es el que más fuerza está teniendo ahora en esta pandemia. Entonces, es una cosa, Carol, que tenemos que empezar a entender y que por eso hay muchísimo por hacer. Pero mientras más nos demoremos, nos van a coger más ventaja y por eso vamos a tener que seguir teniendo deportistas que no compiten para ganar, porque la mentalidad del deportista colombiano es que para coger experiencia. No, es que uno compite para ganar, uno compite porque tiene intenciones de ganar. Vamos, llevamos toda la vida es que cogiendo experiencia. ¿Para qué va a ir? ¿Usted qué busca con ir a los Olímpicos? Sí, no, yo sé que no voy a ganar, pero es que necesito coger más experiencia. ¿Y para qué? Es cuando vamos a ganar. ¿Cuándo se va a competir con una óptica de ganador? Y mientras no empecemos a trabajar eso, y ustedes lo han visto que muchos escritores comienzan a decir ya en la prensa y en la radio, en todas partes, oye, es que hay que tener una mentalidad positiva, hay que tener una mentalidad hacia esto. Pues claro, pero eso hay que trabajarlo. Eso no se puede lograr diciendo a la gente, como muchas veces, que a mí me da cierta tristeza cuando llega uno a un comité, le invitan a un comité de mercadeo, y el gerente o el encargado del comité dice, vamos a ser creativos hoy. Y es que uno no es creativo porque le digan. Uno no tiene la mente, cuando me digan que sea creativo, va a ser creativo. No, 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 no. La parte creativa, hay días en que uno no le fluye tan fácil, hay días, pero todos somos creativos. Entonces, hombre, esos comités, esas reuniones que hacen, es que vamos a ser creativos hoy. Por Dios, esa creatividad tiene que funcionar todo el tiempo. Hay días que no funciona tanto, pero por eso hablamos de participación, el engagement, que no, repito e insisto, no quiere decir que todo el tiempo estén hablando de eso, que todo el tiempo se esté haciendo pues eso. Entonces tenemos que trabajar una mezcla. Y la mezcla de mercadeo, pues mucha gente la asocia a las 4Ps. En estos días escribí un artículo sobre que la mezcla de mercadeo está vivo y por ahí me dijo algo que yo estaba era muy retrógrado porque todavía decía que existían las 4Ps. Eso no se va a acabar nunca. Es que cada P tiene otras Ps y tiene otras letras que caben ahí, porque la definición correcta de mezcla que fue dada en los años 40 por James Culliton y por Neil Borden en Harvard es la manera, ellos inclusive decían, el mercadeo es como un recetario de cocina. Y en la cocina se tienen todos los ingredientes del mundo, pero no todos se usan. Depende de lo que se vaya a cocinar. Y lo que se va a cocinar depende del mercado. Por eso Neil Borden habló del mercadólogo como el chef. Y él lo comparaba con un chef de cocina, que tenía un montón de herramientas para trabajar, pero no las puede trabajar todas al tiempo. Entonces, dependiendo del grupo objetivo, se mezclan las cosas. Por eso habla de una combinación correcta y la más efectiva posible de los elementos controlables, porque lo que uno no controla, no. Entonces, en el mercado deportivo yo tengo elementos que son controlables por toneladas. Mézclelos para generar atracción, para lograr el efecto AIDA, atención, interés, deseo y acción. Y esa acción que sea en muchos frentes. Repito, no es solamente jugando, no es solamente patrocinando, no es solamente abriéndole un espacio en la sociedad, es evangelizando, es siendo activo todo el tiempo. Entonces esa mezcla de mercadeo, pues la verdad es que miren cómo hay que combinarla. La comunicación 70%, las acciones el 30%. Hay que ver un partido, uno puede ver el partido de sea, pero si no sabe ni siquiera de qué se trata, ni eso, si no sabe el reglamento se aburre. Entonces, si uno sabe qué es el ajedrez y un partido de ajedrez, lo ve y lo sigue. Pero si uno no sabe qué es el ajedrez y no sabe cómo funciona el ajedrez y no sabe cuál es la reglamentación del ajedrez, más cansón que ver un partido de ajedrez sin saber qué está viendo, será eso. Lo mismo que el béisbol. Mucha gente dice, es que el béisbol es muy lento. Sí, es muy lento para el que no sabe. Pero el que sabe ver béisbol, le sacamos juzgo a eso. Y si no fuera así, eso. Lo mismo el tenis. No, es que se demora mucho para servir. Es que se demora mucho para esto. Es que tiene que esperar que le recojan la bola. Si no sabe cuál es el objeto de ese tiempo, pues se le aburre. Lógico. Que se demora 3 horas. Se aburre si no conoce el reglamento. Entonces, ver acciones sin comunicaciones no, y las comunicaciones tienen que ser combinadas con las acciones. Entonces, pues, eso lo tenemos que tener muy presente cuando hablamos, y en comunicaciones hablamos de cualquier cantidad de herramientas comunicacionales, publicidad, propaganda, relaciones públicas, acciones de la gente, el boca a boca, las ferias, los eventos, las promociones, todo esto. Y a mí me encanta la última forma de comunicación, etcétera. El mundo digital nos abrió las puertas que nadie se imaginó.
demasiadas, hay que seleccionarlas. Entonces, pues, ¿a dónde vamos con todo esto? Que la pandemia, esta que estamos viviendo, que nos tiene a todos todavía ya encerrados en muchos sentidos y cansados y esperando que esto se acabe ligero y mirando con cierto recelo lo que está pasando en muchas partes, porque ya están jugando, porque ya el deporte volvió a abrir las puertas y lo triste es ver uno, como les decía, yo veo los de la Bundesliga, los estadios vacíos, llenos de papelitos en los asientos para que hagan cierta bulla y todo eso, pero muy triste. Entonces, esta pandemia nos está enseñando que hay que estar siempre en contacto con todos los mercados, con mensajes que transmitan confianza y valores. Y ahí es cuando uno dice, por Dios, ¿qué están esperando? Mensajes lastimeros, mensajes negativos, porque no hemos entendido todavía que es que hay que transmitir constantemente esto. Que esto, sí, que hay que aceptar que hay una cantidad de factores que ponen muchos problemas y que hacen que esto no se vea tan bueno. Ahí es cuando viene la creatividad del mercadólogo, del comunicador, a decir, bueno, vamos a transmitir esto así o así. Y ustedes lo han visto. Hay empresas, hay en deportes en los cuales las ligas, los directivos se han manifestado para ayudar en una forma, para ayudar en otra, que Nacional prestó los buses, que Medellín dio unos mercados, y eso es para transmitir confianza y valores. En esta pandemia eso se activó bastante, pero no estamos enseñados a eso, no nos habíamos puesto a pensar en que eso iba a pasar, y esa falta de preparación ha hecho que no se hagan muchas cosas como se han debido hacer o como se deben hacer. Hay que informar todo el tiempo, pero sin cansar. Y ahí es cuando dicen, a ver, ¿qué están haciendo las ligas en Colombia? ¿Qué están haciendo las federaciones? ¿Qué es lo que están informando? ¿Quejándose? Esa es la información que nos están pasando, sin cansar. Vea, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Esto es lo que nos tiene moviendo porque tenemos que pensar en la salud de la gente. Sí, repito, lo han hecho, pero falta mucha información. Mucha información. Nadie sabe cuándo va a empezar el fútbol. Entonces, no, pues que el gobierno no ha dicho cuándo va a empezar. Y entonces todo el mundo se empieza a quejar y claro, se va formando un ambiente más negativo que positivo. Y en lugar de generar ideas para que el fútbol pueda empezar, o para que el ciclismo se pueda desarrollar, y para que el básquetbol, y para que el béisbol, y para que el boxeo, y para que el tenis, y todas estas cosas arranquen, no hay una información clara. Tenemos que entender que en el mercadeo hay que enviar mensajes especiales usando los medios adecuados. Mensajes especiales, es lo que en esta pandemia estamos viendo. Entonces, esa nueva normalidad nos tiene que dejar muy claramente como mensaje que, o mejor dicho, esta pandemia para la nueva normalidad nos tiene que dejar muy claro el mensaje de que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué más tenemos que hacer? Manejar estadísticas. Por Dios, yo recuerdo cuando yo empecé a hablar de béisbol en los años 80 y 90 en Colombia, que yo le decía a la Liga de Béisbol de Antioquia, por Dios, ¿dónde están las estadísticas de aquí? ¿Cuál es el beisbolista que más jonrones ha sacado en el Diamante Luis Alberto Villegas? ¿Cuál es el que más carreras ha anotado? Nadie sabía. Y nadie sabe. Y si uno va al fútbol, es igual. Porque cuando hablamos del Museo del Deporte en Antioquia, que lo cerraron, para no decir quién, estuvo abierto 2 años y nadie ni siquiera lo visitó, estaba en el estadio Atanasio Girardot, pues hablábamos de eso. Hay que generar unas estadísticas que sean estimuladoras, que la gente las tenga como un punto de referencia para actuar, bien sea el deportista, el aficionado, porque es que no es lo mismo el profesional que el aficionado. Hay que tener estadísticas para lo uno y para lo otro, y para los técnicos, y para los patrocinadores, y para todo el mundo, que sean estimuladoras de verdad. Hay que enseñar reglamentos, estrategias, cómo entrenar, cómo jugar. Ahora lo están haciendo con la virtualidad, y todo el mundo se pregunta, ¿cómo voy a entrenar yo virtualmente? ¿Cómo voy a entrenar en mi casa? Y miren que se puede. Entonces hay muchas cosas que esta pandemia nos está enseñando, que nos dijo, mire, podemos seguir haciendo esto. Después de que esto termine, obviamente que habrá que eliminar ciertas actividades, ciertas cosas, pero hay que mantener la actividad viva. No se puede dejar morir. ¿Qué más nos ha enseñado la pandemia? Hay que demostrar agradecimiento y participar en las actividades de la sociedad. Repito, porque eso es muy importante en el mercado deportivo, demostrar agradecimiento y participar en las actividades de la sociedad. Eso hay muchas formas de hacerlo, muchísimas. Y por eso digo, hay que innovar. Es que simplemente, sí, pues hombre, sí, hablemos nacional, que el día del hincha, que el otro, sí, listo, todo eso es muy bueno. Pero es que ese agradecimiento tiene que ser
Siempre. Ahora, siempre no se puede estar, no es regalar nada, es que uno no tiene que agradecer regalando nada. Para uno agradecer no tiene que regalar, no tiene que llevar orquestas, no tiene que hacer un baile, no tiene que hacer nada de eso. Hay muchas formas de agradecer. Para eso hablamos de innovación. ¿Cómo se ingenia uno eso? Simplemente hable, deje que la gente hable. Pero en estos días leía yo un artículo de las quejas que se están dando en el mundo porque al mercado le preguntan muchas cosas. ¿Usted es hincha de qué es hincha? ¿De Nacional o del Medellín o el que sea? ¿Y usted qué le interesaría que hicieran los equipos? Ah, pues, y mucha gente dice cosas. Entonces en estos días leía yo a alguien que decía, ¿para qué me preguntan tanto si no hacen nada? Si eso no les da ninguna, porque es que siempre la disculpa es, no hay plata, no tenemos con qué, no tenemos con quién. Entonces hay que empezar a buscar, hay que empezar a trabajar para lograr algo con este mercado deportivo. Hay que entender la importancia del deporte en la vida y hay que lograr el compromiso de todos y entender el compromiso que se tiene con todos. Eso pues venimos diciéndolo desde hace muchísimo rato. Por eso hay que unas guías ahí rápidamente, porque veo que ya se nos está acabando el tiempo, hay que darse a conocer en el mercado. No en la casa de la señora, o también, obviamente, pero conocer en el mercado, escuchar la gente, definir grupos objetivos. Muchas veces cuando uno habla de definir grupos objetivos, ya no es que esto es para todo el mundo. Pues hombre, en cuanto a que debe tener espacio en la sociedad, pues que sí, pero que la práctica del deporte, que los aficionados, no hay que definir grupos objetivos. Hay que definir ventajas competitivas que todos pueden tener. Perdón, Carlos Fernando, te hago una interrupción ahí en cuanto a los grupos objetivos, que lo enlazo mucho y no quería pues como que avanzáramos más porque venía pensando en esto durante la charla y es, hicimos una charla con Luis Germán Quintero de tipo Link y él nos hablaba de que en este tiempo de la nueva normalidad surgieron los arquetipos. Surgieron unos arquetipos, entonces están las personas que no quieren salir, que tienen mucho miedo y que se van a cuidar mucho. Están los intermedios que se arriesgan a salir, pero con cuidado y sobre todo esperando que a donde vayan a ir estén teniendo todos los cuidados posibles porque ellos también se están cuidando, pero se arriesgan. Y están los que simplemente ponen a merced de a donde van a ir la seguridad y ellos se cuidan lo básico. Mi pregunta es, en cuanto al grupo objetivo de aficionados, creo que ahorita lo que tienen que hacer todos los deportes y las ligas y los espacios deportivos como nuestro estadio y otros lugares es también generar en ese grupo objetivo de aficionados unos subgrupos en estas tres categorías, porque es que habrá quienes les encanta el deporte pero no van a querer salir a ver deporte. Entonces tienen que habilitarles todas unas plataformas virtuales para que siga siendo tan real como posible estar viendo un partido de béisbol, un partido de fútbol. ¿Cómo ves pues cómo verías esa perspectiva ahorita con todo lo que está pasando? De acuerdo, Carol. Esos grupos objetivos, es que no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, pueden ser muchos. Porque es que no es lo mismo hablarle, y vuelvo a lo mismo, a los niños, que a los jóvenes, que a los adultos, que a los solteros, que a los casados, no es lo mismo. Hay que hablar, entonces uno puede tener muchos grupos objetivos para un mismo deporte. Para eso hay una herramienta muy interesante, y es lo que llamamos nosotros la definición del buyer persona o el cliente ideal. Y para el deporte yo hago mucho énfasis en algo que se llama el estudio del VALS, o sea, son los valores y las actitudes de la gente, del estilo de vida de la gente, para uno poder enfocarse en realidad de manera efectiva hacia esos grupos objetivos. Entonces, el Value in Lifestyle, Values in Lifestyles, que la gente define como VALS, nos lleva a nosotros a encontrar una serie que en muchas clasificaciones son 8 o 10 tipos de estilos de vida para el deporte. 8 o 10 estilos de vida para el deporte y para todo en realidad, pero básicamente para el deporte. Entonces ya uno comienza a trabajar de acuerdo con esos estilos de vida que tú estás planteando, que estás diciendo que tienes toda la razón, pero de acuerdo también con la parte cronológica, porque es que en el deporte hay que tener muy en cuenta la parte cronológica, las edades de las personas. Yo no puedo pretender que un niño pues sea igual de rendidor en el deporte a un joven de 15 años o de 20 años o el de 30 o el de 40. Entonces, porque es que uno de 70 todavía está muy joven para muchos deportes, pero eso pues nos tiene que llevar a definir grupos objetivos y en el deporte hay que definir muchos y cuando hablamos de deportistas profesionales, aficionados, recreativos, en varias edades hay que tener una diferencia muy clara en eso. Y cuando hablamos de patrocinadores, pues hay diferentes tipos de patrocinadores. Y cuando hablamos de
aficionados, o sea, los hinchas, hay diferentes tipos también. Entonces, hay que tener una cantidad de grupos objetivos y por eso esto es un recetario de cocina en realidad. Y yo tengo que manejar entonces la receta de una misma cosa que voy a hacer con diferentes ingredientes dependiendo de quién la va a comer. Y esa es una de las formas que tenemos que trabajar acá. Por eso la pandemia y esto del mercado deportivo, yo no digo que se complicó, sino que se volvió más interesante. Porque nos abrió unas puertas que antes estaban muy cerradas, porque nos está haciendo ver unas cosas que antes no veíamos con la claridad que estamos viendo ahora. Y que esto que en el mercadeo estamos diciendo tiene la aplicación más grande del mundo. Porque la verdad es que tenemos el mundo por desarrollar. Y en Colombia sí que es cierto. Si aquí está por desarrollar, en Colombia sí que está por desarrollar, por lo que decías tú ahora. Porque estamos hablando de una diferencia también sociocultural y socioeconómica muy grande. Cuando aquí el 80% del mercado, de la gente, es clase media hacia arriba, y el 20% es clase media hacia abajo, en Colombia es al revés. Entonces no podemos pretender también la misma historia como bien dijiste tú ahora. Entonces por eso tenemos que generar toda esta cantidad de ideas para que la gente piense, aterrice, porque es que uno no puede seguir pensando que es que yo quisiera, pero no es posible. Philip Kotler lo dijo una vez muy claramente y lo ha dicho mucho miren, si leen el libro Las preguntas más comunes en marketing, escrito por Drucker, y leen Marketing 3.0 y Marketing 4.0, también de Kotler, con Cartajawan y Setiwan, van a encontrar una cantidad de herramientas y alternativas. Y si leen además qué es mercadeo, qué es marketing de Seth Godin, ahí sí van a complementar toda esta cantidad de cosas. Ellos no hablan específicamente, aunque Kotler lo menciona por allá del mercado deportivo, Seth Godin nos muestra una cantidad de herramientas y de actividades para desarrollar el mercadeo como poquita gente. Es de los escritores de mercadeo que yo más admiro porque es muy práctico y tiene una generación de ideas increíble. Entonces todo esto pues nos tiene que poner a pensar. Hay que generar mentalidad de mercadeo, no existe, hay que generarla, hay que formar esa mentalidad de mercadeo. Para eso hablamos de un endomarketing en todas partes. Tenemos que administrar satisfacción, hay que decirle a la gente, mire, ganamos, perdimos, aprendimos, estamos haciendo esto, mire lo que pasó, en fin, para administrar satisfacción, generar y cuidar los valores, crear y mantener relaciones y lealtad, importantísimo la parte relacional, que se ha descuidado muchísimo y ahora se descuidó mucho. La parte relacional es fundamental en cualquier mercadeo, en cualquier actividad mercadológica. Comprometerse con innovaciones y mejoras continuas. Cuando uno habla de mejoras, quiere decir hay que mejorar escenarios, hay que mejorar los uniformes, hay que mejorar los implementos, hay que mejorar las prácticas, hay que mejorar las estadísticas, hay que mejorar todo. Y eso no se acaba. Yo lo dije ahora y lo repito, porque me encanta decirlo. Perfección no es posible en nada. Entonces siempre vamos a tener alternativas para mejorar, para innovar, porque por más que innovemos y más que mejoremos, siempre habrá cosas más posibles, siempre habrá más cosas que son posibles. Y hay que administrar pues las expectativas que hemos venido diciendo. Entonces, pues es básico en esta nueva normalidad la comunicación y los referentes, los nombres y las marcas que cada vez van a ganar más terreno y se convertirán en el elemento fundamental del mercadeo porque los nombres y las marcas generan tranquilidad. Los productos y las ofertas cada vez serán más suma de, cada vez hay más cosas que se están incluyendo, cada vez hay más parafernalia, cada vez hay más merchandising para trabajar en el deporte. Hay que ponerlos a funcionar. Las tiendas verdes, las tiendas del gym, las tiendas de los equipos, toda la parafernalia, todo lo que se da en el escenario, todo eso, genera una cantidad de posibilidades increíbles. La tecnología como factor fundamental, hay que trabajarla. Ahora sí que es cierto con esto de la digitalidad, pero hay que tener en cuenta una cosa. El mundo digital es un mundo de herramientas de comunicación. No es lo único que hay. Y ya está muy demostrado y está muy comprobado. Hay que trabajar el mercado digital como una herramienta de comunicaciones. El contacto con los clientes y el conocimiento de todo lo que ocurre son factores fundamentales para uno lograr el éxito. El comercadeo, importantísimo. Y aquí volvemos a lo mismo, el patrocinador, o sea, un mercadeo compartido, un mercadeo conjunto entre todos, es indispensable. Hay que tener en cuenta la parte cultural, Carlos lo acaba de decir hace un momento, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que los mercados siempre están buscando algo por lo cual se va a preferir una cosa que otra. Y que lo que es el cliente, el trato al cliente, se llaman servicio al cliente, e Internet hay que reevaluarlos constantemente. Entonces, pues, tenemos que tener todas estas cosas muy claras, entendiendo que el marketing tiene como uno de los principales retos
crear una preferencia por lo que se ofrece en un mundo de igualdad de muchas cosas. Es que eso es lo mismo, por lo cual hay que permanecer conectado con los mercados para conocer los cambios y los diferentes niveles en los cuales se mueven cada día. Pues la nueva normalidad, en la nueva normalidad, esos niveles son diferentes y son circunstanciales. Pues todo esto, pues voy a terminar con estos comentarios rápidos. Bigbert decía, en la dinámica del cambio y la nueva normalidad, todos hacen la labor de mercadeo en las actividades de las organizaciones, todos con responsabilidades para posicionar, presentar productos, fijar precios, promover los sistemas, todos, no este y aquel, todos. Y todo lo que hacemos en el mercadeo tiene que tener un balance emocional y racional, porque si no lo tiene, se va a fregar. Entonces, pues, yo creo que con esto podemos ya concluir algo que espero haya quedado muy claro. Tenemos todo por hacer. El mercado del deporte en Colombia está muy incipiente. Yo quise mostrar una realidad de posibilidades y de alternativas para que trabajemos. Ojalá Jorge Enrique empiece a ayudarme y yo estoy dispuesto a ayudarle a él y a todos los que quieran en todo esto. He sido un fanático del deporte toda la vida. Los que me conocen saben que he sido un deportista toda la vida, sobre todo de fútbol, tenis y béisbol, y estoy dispuesto a meterle duro a todo lo que sea marketing deportivo. De manera que con esto yo creo que me quedan unas diapositivas que ya no tenemos tiempo porque veo que ya se me pasé el tiempo que me había dado Carol y tengo ahora las otras 4 horas que me faltan. Y entonces, pues, queda todo esto. Carol tiene la presentación. Carol, yo creo que tú se la puedes enviar a la gente que la necesite, que la pida. Eso no es para hablar, te la mandas y si quieren alguna aclaración, alguna ampliación de algún tema, una vez que vean todo esto, listo. Es sino que Carol, que me manda siempre, me diga y yo estoy dispuesto a obedecerle a Carol hasta. Claro que sí, Carlos, y también recuerden que esta charla quedó grabada, o sea, está siendo grabada y se subirá posteriormente a nuestro canal de YouTube para que se la puedan volver a ver. Beatriz, con mucho gusto, yo te hago el envío. Si quieren, todos los que necesiten la presentación pueden poner su correo ahí en el cajón de comentarios. Clara tiene un comentario por hacer y de pronto el señor Jorge Enrique Vanegas creo que quiere participar, entonces para los que... Ya me estaba extrañando que Jorge Enrique no hubiera hablado. Bueno, yo quería como una reflexión, Carlos, y es, en lo que se viene, cambiará mucho entonces a nivel global la forma de hacer mercadeo después de esta situación que está viviendo el mundo. Yo espero que sí, porque en todo el mundo, la verdad, el marketing deportivo no se ha trabajado desde el enfoque que se ha debido trabajar. La pandemia, de verdad, hay que agradecerle, porque abrió los ojos de mucha gente y todo esto que yo estaba comentando, pues es apenas un pedacito, pero esta pandemia nos abrió muchos los ojos y en el marketing deportivo le enseñó a mucha gente que es que falta muchísimo. Y está todo, no todo, pero hay mucho por hacer, se puede hacer y hay que hacerlo. Muchas gracias. Jorge, toda tuya la pantalla. Muchas gracias. Para mí un gusto, un saludo fraterno para Carlos Fernando, sabe que es un grandísimo amigo, de su esposa y familia queridísima, y qué maravilla de pieza la que hemos tenido hoy aquí, enlazando, conectando, Carlos, con lo que fue la charla de Luis Germán Quintero, que también fue alumno nuestro. Sí. Yo también fui alumno de Carlos Fernando, ¿no? Aunque él dice que él es mayor que yo, él es menor que yo, ¿no? Claro. Y compañero tuyo cuando fuimos los creadores, pero sobre todo tú de los posgrados de la Universidad de Medellín. Bueno, y ahora cuando estábamos empezando dije, el primer programa mío de televisión fue con el primer programa Tiempo de Mercadeo. Mira, sí, mucha cercanía con Carlos Fernando. Bueno, a todos los asistentes de hoy y los que van y les recomiendo, disfruten ahora que Carol exporte esta conferencia maravillosa a Carlos Fernando. Yo agregaría, esto va muy en conexión de lo que Carlos Fernando ha dicho hoy con lo que Luis Germán Quintero en esta nueva normalidad, ¿no? Que muy bien describe Carlos Fernando, en los mercados, en la humanidad, en los clientes empresariales como el consumidor final, ¿no? En el mercado del miedo, pero un mercado que, como decíamos en la conferencia, cómo acercar las marcas
a los clientes, sean empresariales o de consumo masivo, tiene que generar un balance donde predomine lo emocional, luego lo funcional y lo racional. Carlos Fernando, yo agregaría, es que este es el marketing de las pasiones, el marketing del deporte es el marketing de las pasiones, no hay nada más emocional que las pasiones, como vibramos tú y yo con el fútbol, con el béisbol, que yo iba a béisbol con mi papá a ver a José Miguel Corpas, ahí al diamante de béisbol al lado del Colegio San Ignacio los domingos, y el estadio estaba lleno, lleno en los años 70. Eso es increíble. Íbamos primero a béisbol y después a fútbol. Y después al fútbol, exactamente. Entonces es mercadear las pasiones. Tenemos una oportunidad monumental, gigantesca, pero eso sí, sabiendo segmentar, segmentar y segmentar, encontrar nichos dentro de cada subgrupo, arquetipos en los segmentos de mercado elegidos, y generar comunicación que comunique con poder, que comunique con fuerza, que sea una comunicación vendedora, llamativa, que impacte, que toque fibras, que lleguen al corazón de esos nichos, Carlos Fernando y queridos asistentes, donde hay otro hombre de mercadeo como es Juan Ramiro, mi colega ignaciano y colega de AFID, aunque él también es mayor que yo, ¿no? Eso es muy bueno dejarlo en claro. Bueno, entonces, pues podemos hacer tanto por el deporte. Es más, Carlos Fernando, esto me lleva a lo de Asia Ignaciana y en conexión con una universidad que es pontificia como somos nosotros. Nosotros no nos desligamos de nuestra religión, que nuestro colegio, principios, valores, ¿no? Respetando mucho el tema religioso, nos enseñó y nos marcó para la vida de manera extraordinaria y grandiosa. La UPB se van a lanzar, y seré parte de ello, junto con cápsulas de Carreño, diplomados, seminarios y cursos de marketing deportivo y gestión deportiva con la UPB. Pues primero que invitarte desde allá con nosotros y generar programas como nuevas conferencias y programas para Asia, con la que yo añoro, y se lo decía a Clarita, se lo he dicho a Carol, a Juan Ramiro en su momento, cuando hace años dicté la conferencia sobre el Mundial de Fútbol de Rusia y acerté en los 3 finalistas, ¿no? Y que Colombia se quedaba contra Inglaterra también, y no soy brujo, ¿no? Ni me faltaba. Entonces, ni adivino, ni Walter Mercado, que en paz descanse, no, pero realmente es que se pueden hacer cosas maravillosas, que es conectar con lo que vibra y palpita la gente. Entonces podemos hacer mucho desde el marketing deportivo, y con Asia diferentes programas el día de mañana como un producto nuestro. Tenemos la infraestructura, tenemos la... mejor, Enrique, yo meto la cucharada y digo algo. Miren lo que está haciendo Rigoberto Urán. No, es que ese es el mejor modelo del marketing. Fuera de serie, claro. Ahora que estás hablando de eso, me acordé. Hombre, Rigoberto está enseñándole a la gente cantidad de cosas de mercado deportivo que nadie había pensado. Me quito el sombrero. Un hombre que cumple una de las grandes leyes del marketing, como está al lado del poder de lo simple, de Jack Claudio Ray, socios y aliados toda la vida. Ya murió uno de ellos, de Carlos Fernando y Tiempo de Mercadeo. Miren, la ley de la honestidad. Rigo, cuando de pronto el pedido no le llega al cliente por razones logísticas, y más hoy con la problemática de la pandemia, él mismo lo llama por teléfono. Las emociones que genera Rigo: hola, te habla Rigo, y entonces el cliente le dice, perdón lo que va a decir, pero no es Rigo. Él no dice hola, él le agrega otra palabrita de ese hola. Yo soy Rigo. Entonces, una belleza la experiencia, cómo hace vibrar al cliente Rigoberto Urán, que yo me quito el sombrero, Carlos Fernando. Rigoberto Urán es el mejor exponente de lo que hace mercadeo con un deporte, obvio, una disciplina que para Colombia tiene mucho valor, porque Colombia es potencia mundial, como somos potencia mundial en el patinaje. Colombia viene ganando todos los mundiales en todas las divisiones. Hombre, si con esa planificación trabajaran las más federaciones, ligas, clubes, entidades, asociaciones deportivas, por Dios, ¿cuánto se podría vender más el patinaje con un país donde somos campeones en infantiles, A, B, juveniles, prejuveniles y mayores, en ruta y en pista? Entonces, fíjense que hay mucho por hacer. Lo importante es que siempre han quedado estas 3 charlas, las que cité, de fuera de las otras extraordinarias que hemos vivido con Asia,
con la de Luis Germán, la de Carlos Fernando y la nuestra, que hay oportunidades, que el mundo no se acabó en medio de esto, porque está el marketing del miedo y el temor, que la gente están esos caros intermedios, donde están los que son temerosos totalmente, que están en la pandemia emocional más grande, y los que están desinteresados y solo conectan con la circunstancia específica de la experiencia que estén viviendo en un punto de compra, en cualquier sitio, un medio de transporte. Pero hay mucho por hacer, las oportunidades están. Dios nunca cierra, ni hay ningún túnel de la oscuridad que Dios establezca para que no haya una luz al final del túnel. O sea, Carlos Fernando, enhorabuena, hay mucho por hacer. Podemos hacer mucho y mucho que aportar desde Asia Ignaciana para el deporte, porque nuestro colegio ha sido deportivo toda la vida, que es otro elemento de formación extraordinario para el ser humano, para sus proyectos de vida y todo lo demás, y para que mejoremos como seres humanos desde los niños y todo lo que es ese ciclo de vida maravilloso de la juventud inicial, cuando la pasamos en un colegio como San Ignacio. Claro, Enrique, y te agradezco muchísimo, y te digo que a Alfredo Carreño y a ti, desde que yo pueda, cuentan conmigo. Yo lo sé, y voy a escribir en cápsulas. Primero, anuncio desde aquí, es una chiva, una información de último momento. Voy a escribir uno que llame Made in Colombia, Made in Colombia. Escándalos en Argentina de 3 colombianos, uno que está en Rusia ahora, este muchacho que jugó en el Tolima y en la selección, que es un buen volante central, si me lo recuerdas, Carlos. Es que se van para Rusia y para otros lugares, los truenos ahora en el invierno colombiano, y como que se pierden, ¿no? Se pierden. No es lo mismo Rusia y lo mismo Estados Unidos para visualizar estos futbolistas, pero él, Cardona y el otro señor Fabra, que son buenos jugadores, se vieron envueltos en un problema con prostitutas. Ahora el señor Villa, pero obviamente nada que ver con Carlos Fernando. Este muchacho Villa, que es paisa, el que jugó el problema, está en Boca. Mire pues lo que ha pasado con su mujer, los escándalos de Matheus Uribe y el señor Lucho Díaz, que juegan en el Porto de Portugal, que son llevados vergonzosamente por el actual técnico, el portugués precisamente, a la selección Colombia, un partido amistoso en la última gira al Ecuador, cuando el domingo el club dijo, no vamos a permitir ni que actúen, lo suspendieron una semana porque estaban celebrando hasta las 5 de la mañana el cumpleaños de Matheus Uribe, obviamente con el otro colombiano. Entonces, ese Made in Colombia, porque pidiendo una sede, Carlos Fernando, con los estadios infames, lamentables que tenemos dolorosamente, vetustos, ¿no? Todos los escenarios deportivos, un mundial de fútbol femenino, y mintiéndole tanto ellos, confabulados con la Conmebol, donde son expertos en confabulaciones, ¿no? Que Colombia tenía un promedio de 28,000 asistentes al fútbol femenino, cuando sí, en una final fueron las 28,000 personas, pero no más. Pero de resto el fútbol femenino, que es un deporte maravilloso, y la mujer verla en esta actividad muscular, Colombia no tiene adeptos, no tiene afición todavía, porque no se ha creado el mercado, y mucho menos se ha logrado mantener, porque estamos en un proceso, el limbo total en el fútbol femenino, por citar muchos ejemplos. El problema, Carol, es que cuando nos ponemos a hablar los periodistas deportivos, y Carlos Fernando sí que nos acompañó con el béisbol, en Caracol Deportes, en Weimar, lo dice por muchos años, en la matinal deportiva de los domingos, y era siempre escucharlo. Ay, hombre, Carlos Fernando, queridos asistentes a esta gran conferencia de Asia y momento, en el deporte hay mucho por hacer, en el marketing del deporte, en la gestión del deporte, sin importar el deporte, la liga, la actividad física, muscular, el tipo de público. Para todos hay que generar emociones contagiosas que conecten y que generen afectos, sentimientos de aprecio, de cariño. Así es, señor Jorge. Esos sentimientos, Carol. Qué pena, periodistas hablando, somos un peligro. Muchísimas gracias, y pues igual ustedes saben que este canal es abierto para todos los egresados, sería muy bacano algo en conjunto entre ustedes. Yo sé que Carlos Fernando tiene un compromiso ahorita y obviamente merece un descanso por todo esto que nos ha brindado. Bueno, yo tengo clase a las 5, ya me voy a poner la corbata del saco, pero como son de la costa, llegan a las 5:30, entonces tengo tiempo de cambiarme y de ponerme la corbata del saco, porque sigo con saco y corbata, siempre, Carlos Fernando, no me la quito. Y no se me olvida que me debes un asado que me prometiste, que vos sos experto en eso.
No, pero mejor que los asados son mis paellas. Cuando quieras, Carlos Fernando. La paella, O sí, cuando señor, la vaya paella a española, Pittsburgh, vamos. donde mi hermana que está muy cerquita. Decirle, ok. Un Carlos abrazo. Fernando, para ir Ok, cerrando, bueno, un abrazo para todos, pues, Carol, un abrazo, muchas gracias. Y Clara, perfecto, que todavía está por ahí. Un abrazo de verdad. Sigo en gracias. contacto, no sé, aquí estoy, menos que me digas. Por aquí hay saluditos de Jorge Luis Jiménez que te manda una... Igualmente, muchos lo recuerdo, yo recuerdo, sí señora, muchas de gracias Juan y muchos Ramiro, recuerdos a que Jorge Luis. también nos tuvo que abandonar durante la charla, y Luis Fernando Henao, otro miembro de Junta, y también un saludito de Javier Bernal, que te manda Mi mil querido gracias, Javier. y Hombre, saludos, Carlos Fernando, mi profe y amigo. Entonces, ahí te dejo, Clara, yo creo que quiere intervenir, muchísimas gracias, no te quito más tiempo, y ya le doy paso a Clara para que cierre la charla. ok, gracias, Carlos. Me deleité con ese conversatorio de Jorge y Carlos Fernando. Qué peligro, Ya ¿no? me imaginaba invitando a un conversatorio con ustedes dos como invitados Estamos principales. listos, ya, cuando quieras. Bueno, Cuando quieras, muchas Clara, gracias. cuando quieras. Espero que todos los asistentes e invitados hayan disfrutado este encuentro, así como lo hicimos pues nosotros. Muchísimas gracias a todos, a Carlos Fernando, a Jorge Enrique, a Carol, a todos los asistentes que se hicieron presentes esta tarde. Como decía Carol, bien merecido tiene Carlos un descanso para seguir ahora con su jornada, lo mismo Jorge con su clase en la universidad. Entonces, quiero despedirles dándoles las gracias a todos, invitándolos a nuestra próxima charla, la cual será el próximo martes a las 4:30 de la tarde. Vamos a seguir con este tema deportivo y vamos a hablar de cómo se ha transformado el deporte colombiano en los últimos 20 años. Y el invitado es Juan Carlos Peña Quintero. Él fue dirigente de Coldeportes. Él es nuestro invitado para el próximo martes. Aprovecho pues aquí y doy la cuña para los interesados en el tema deportivo que nos acompañen también. Unas gracias muy especiales nuevamente a Carlos, un abrazo muy especial hasta que nos podamos ver personalmente y ojalá muy pronto, y a todos ustedes muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, Sara, gracias, Carol, gracias, Jorge, gracias a todos. Gracias. Gracias.